Poseidón, el Titanic, es lo mismo. La única diferencia es que esta vez somos protagonistas, a lo mejor actores de tercera, de cuarta categoría, los extras, pero estamos metidos en el medio de la película a bordo del Titanic. Uno de los temas que es fundamental, como decía, es que no hay respuestas. Por el otro lado, tenemos una tremenda inflación normativa, una inflación normativa que genera, como toda inflación normativa, como toda cantidad de normas que se van dictando, un marco de inseguridad jurídica tremendo. De hecho, resulta a veces difícil acceder a decir cuál es la que está vigente, cuál es la que va, cuál es la que no va. Y no solo me refiero a los decretos de necesidad y urgencia, me refiero a todas las resoluciones que están dictando los ministerios, reparticiones, Comunacó, y las acordadas de los tribunales superiores, empezando por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en todo lo que tiene que ver con la actividad judicial. Y aquí me quiero detener, ¿no es cierto? Sabemos que, por ejemplo, la Corte Nacional, en fecha 11 de marzo, licenció a todos los miembros del Poder Judicial que regresaron de zonas de riesgo, luego declaró inhábiles los días 16 al 31 de marzo y lo fue prorrogando. Lo cierto que el 20 de marzo decretó una feria extraordinaria del 20 de marzo hasta el 26 de abril, pero seguramente se va a prorrogar. No obstante, se habilitan determinados procedimientos de urgencia, donde estén en juego derechos que no, perjuicios irreparables, etc. En Santa Fe, provincia mía, yo estoy en Rosario, bueno, en realidad en este momento estoy en Funes, por eso el verde de ahí atrás, instalé hace ya más de un mes y medio, estoy acá en la casa de Funes, no me he movido. La Corte de Santa Fe, siguiendo a la Corte Penal, dictó medidas estableciendo suspensión de plazos, etcétera, etcétera, pero por la presión del Colegio de Abogados de Rosario y la presión de los abogados, fue soltando, liberando determinadas actividades. Por ejemplo, la posibilidad, esto ha sido muy importante, la posibilidad de realizar acuerdos en los juzgados colegiados de daño, por ejemplo, en materia extracontractual, se pueden celebrar acuerdos, se pueden pedir las homologaciones y obviamente los pagos. Lo mismo en el foro laboral. Es decir, que de a poquito, muy, pero muy con cuentagotas, cierta actividad judicial se va liberando. Pero claro, los abogados no podemos ir a tribunales. Yo si quiero salir de acá de mi casa para ir a tribunales, me para Gendarmería y me dice, señor, ¿usted dónde va? Al tribunal. No, marche preso y porque, bueno, de hecho, ustedes saben, en Buenos Aires ya hay un antecedente en el cual un abogado presentó un habeas corpus diciendo, yo soy abogado, tengo que ir al estudio, porque en el estudio tengo la computadora, tengo los libros, tengo hasta el token para poder acceder a la cuenta judicial, y sin embargo los tribunales de primera y segunda instancia le rechazaron el habeas corpus porque estaba en juego, obviamente, su libertad, la posibilidad de deambular, cuestiones que hacen a la libertad física. Entonces, frente a toda esta inseguridad jurídica, que yo no la quiero achacar, obviamente, a los tribunales superiores, porque es imposible dictar una acordada que contemple todo lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? De hecho, acá en Santa Fe, algún abogado podría venir y solicitar el movimiento de un expediente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos acuerdos que se celebraron antes de la pandemia, o mejor dicho, antes del acuartelamiento, como le digo yo, antes de la cuarentena, y que eran para cumplirse con posterioridad? Obviamente están suspendidos. Están sujetos a un plazo, que un plazo que no previeron las partes, lo puso el Estado. Ahora bien, es un supuesto de plazo indeterminado. Ustedes recuerdan que en la facultad el plazo indeterminado era uno de los más difíciles de captar, porque es el que se sabe, no solo no se sabe cuándo va a ocurrir, sino que además no es fácil determinar cuándo va a ocurrir, porque a lo mejor el plazo comienza a correr antes en el foro laboral para determinadas cuestiones que en el foro civil para otras cuestiones. Motivo por el cual, y aquí quiero sentar uno de los grandes principios, porque creo que a falta de regulación de todo esto que estamos viviendo, vamos a tener que manejarnos mucho con los grandes principios del derecho, y algunos principios que tal vez son novedosos. Uno de ellos, al que yo llamo el principio de menor restricción de derechos. En el ejercicio profesional no va a faltar el vivillo que quiera sacar ventaja de todo esto. Como por ejemplo decir, no señor, a usted se le venció el plazo para contestar la demanda, se le venció el plazo para plantear el recurso de apelación, el recurso extraordinario, la revocatoria, lo que sea. Fíjense que acá en Rosario, por ejemplo, en el estudio, estamos recibiendo cédulas del foro laboral, de la Cámara Laboral, en donde nos están notificando las sentencias que están dictando, porque están dictando sentencias, pese a que los plazos están suspendidos. Nos llega la notificación, en la misma cédula dice plazo suspendido.
suspendidos. Claro, me llama mi socio y me dice, ¿qué hacemos? ¿Apelamos? ¿No apelamos? Los plazos están suspendidos, tribunales, los camaristas están, no están. Es una situación de inseguridad tremenda. Bueno, todos estos problemas, ¿cómo creo yo que hay que resolverlos? A la luz del principio de menor restricción de los derechos. ¿Qué quiere decir? Ante cualquier duda, la interpretación debe estar dada por la no restricción de derechos. Si hay dudas respecto a si un plazo estaba corriendo o no estaba corriendo, hay dudas serias, razonables, hay que estar porque el plazo no estaba corriendo, porque eso no genera un mayor perjuicio. Sí genera un perjuicio irreparable, que le digamos, no, mira, mientras vos estabas encerrado en tu casa y no podías salir, el plazo corría, el plazo venció y te quedaste sin apelación. Entonces, primer gran principio, sobre todo en materia procesal, principio de menor restricción de los derechos. Y cualquier modificación en el estado procesal de las causas, dada la situación que estamos viviendo, creo yo, exigiría una notificación de advertencia, una previa notificación. Señor, pide tal cosa, bueno, primero notificación a la contraparte, que hoy en día se hace por cédula electrónica, etcétera, notificación a la contraparte de que este expediente se va a movilizar. Pero bueno, bien. Sigamos ahora con el tema de los principios. Otro de los principios al que vamos a tener que recurrir todos los días es el principio de la buena fe, obviamente. Y otro principio que cobra un valor fundamental es aquel que nació allá con el corralito, el del esfuerzo compartido. Y ahora me quiero detener en un aspecto que tiene mucho que ver con la tutela de los consumidores, con la defensa del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes recuerdan que siempre se ha hablado, en su momento se hablaba de los subconsumidores, que eran aquellos consumidores que están en una situación de inferioridad, los niños, los ancianos, los jubilados por cuestiones económicas. O sea, se puede ser subconsumidor o consumidor hipervulnerable, como se los llamaba. Hoy en día se los llama consumidores en situación de vulnerabilidad agravada. Esa vulnerabilidad puede venir por razones económicas. Entonces, muchas normas, de hecho, el ordenamiento jurídico del consumidor consagra una tutela especial, una tutela agravada en beneficio de estos consumidores en situación de vulnerabilidad agravada, que tradicionalmente son, como decíamos recién, los que están en una situación económica más complicada. El jubilado que cobre una jubilación mínima, el que cobre un salario mínimo vital y móvil, el que depende de la ayuda estatal, la ayuda que da el Estado para la subsistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran los destinatarios de la sobretutela del consumidor. Y pareciera que siguen siéndolos, porque, por ejemplo, fíjense ustedes que el decreto de necesidad de urgencia 311 de este año, obviamente, establece que las empresas prestadoras de servicio público, agua, gas, electricidad, telefonía, internet, etcétera, no podrán cortar los servicios a los mencionados en el artículo 3. Y los mencionados en el artículo 3 son aquellos consumidores hipervulnerables o en situación de vulnerabilidad agravada de la cual veníamos hablando. Los beneficiarios de la acción universal por hijo, los inscritos en el monotributo, jubilados impensionados, que perciban asalariados que perciban una remuneración bruta menor a 2 salarios mínimos vital y móvil, perfecto. A ellos no le pueden cortar los servicios. A mí me parece perfecto, pero me pregunto yo, dada la situación que se está viviendo, ¿no ha aparecido un nuevo sector social de consumidores y usuarios en situación de hipervulnerabilidad o de vulnerabilidad agravada? ¿A quién me refiero? Me refiero fundamentalmente a los cuentapropistas, al peluquero que tiene su peluquería cerrada, pero que tiene que seguir pagando la luz, el gas, el agua, el servicio de música funcional o de televisión por cable, tiene que seguir pagando los impuestos, tiene que seguir pagando el alquiler del local. Y sin embargo, él no puede generar un peso. Hablo del peluquero, hablo del dueño del gimnasio, del fondo de comercio, del pequeño fondo de comercio, hablo de los profesionales liberales. A nosotros nos han cerrado el grifo. No podemos facturar nada, no nos entra un peso, pero seguimos pagando el alquiler del estudio, los impuestos, anticipo de ganancias, etcétera, 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 la luz, el agua. Pues bien, creo que esta clase social, que hasta hace 2 meses atrás a nadie se le hubiera ocurrido decir que estaban en situación de vulnerabilidad agravada, hoy están en una situación de vulnerabilidad extrema.
Y sin embargo, las normas que se van dictando, fíjense, no le brindan ninguna protección. Al estudio jurídico le pueden cortar la luz, el gas, el agua, lo mismo al peluquero, el taxista tiene que seguir pagando la patente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Me lleva a buscar otro principio general del derecho, que ya viene del artículo 42 de la Constitución. Si nosotros decimos que la tutela especial y esa tutela agravada que debe darse a los sectores que están en situación de vulnerabilidad agravada, bueno, ahora los que estamos en situación de vulnerabilidad agravada, vulnerabilidad económica, somos los cuentapropistas, aquellos que vivimos de nuestro trabajo diario. Las normas tuitivas tienen que apuntar a ellos. O sea, no solo no le tienen que cortar los servicios al jubilado, tampoco le tienen que cortar los servicios al cuentapropista y al profesional liberal que vive de su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que este esfuerzo compartido nos lleva también a la idea de tener que empezar a pensar renegociar todo. Hay que renegociar todo. Nadie puede sentarse y decirte, no, mirá, el alquiler, la locación es tanto, me tenés que pagar tanto. No, un momentito, ha ocurrido algo de lo que seguramente Manuel después nos hablará, que implica sentarse a negociar. Porque aquí todos pierden. Ahora, cuando decimos todos, es todos. Todos, lamentablemente, tenemos que estar dispuestos a perder algo. Y esa disposición a perder algo implica renegociar en base al principio de esfuerzo compartido. El esfuerzo compartido que juega en el plano horizontal, entre los contratantes particulares, y que debería jugar y no juega en el plano vertical. Estado, prestadores de servicios públicos, contribuyente, usuario de servicios públicos. Ahí también tiene que darse un supuesto en el cual se contemple la situación de estos sectores sociales. Y sin embargo pareciera todo lo contrario. De hecho, uno lamentablemente advierte que muchas veces hay una inversión en principio que surge el artículo 42 de la Constitución Nacional, que tutela a los consumidores. Fíjense que el ENACOM, por ejemplo, ha eximido a las empresas de telecomunicaciones, mientras dure el aislamiento social preventivo y obligatorio, los dispensa en el cumplimiento de sus deberes legales, reglamentarios y contractuales en cuanto a la prestación efectiva de los servicios. Así que fíjense, el ENACOM, por resolución 303, le dice a los prestadores de servicios de telecomunicaciones, dice, muchachos, quédense tranquilos, si ustedes tenían contratado 10 megas en el servicio, con que le den 3 ya está bien. Pero no dice nada respecto de los usuarios y consumidores, que seguimos pagando la misma tarifa, que si no la pagamos nos van a cortar, y ninguna consideración, cuando en realidad la Constitución Nacional lo que busca es tutelar al consumidor y usuario, no a la empresa prestadora de servicios de comunicaciones. Pero bueno, entonces aquí donde va a cobrar un rol fundamental la tarea del intérprete del derecho. El intérprete del derecho, obviamente que no solo es el que hace la norma, el legislador, el ejecutivo, los organismos de particiones oficiales, también los jueces. Los jueces van a tener que empezar a pensar en base a estos principios, de esfuerzo compartido. Acá tenemos que perder todo. Artículo 42 de la Constitución. La Constitución a que tutela es al consumidor, no a la empresa prestataria de servicios de comunicación, de internet, de televisión por cable. Esfuerzo compartido que exige que todos perdamos un poco, ¿no es cierto? Bueno, pues bien. Dentro de toda esta inflación normativa, algunas son de imposible cumplimiento. Fíjense que, por ejemplo, el Ministerio de Turismo dictó la resolución 131, en la cual obliga a las agencias de turismo, hoteles, etcétera, que devuelvan todo lo que hubieran percibido en concepto de seña por servicios turísticos que obviamente por caso fortuito no se pueden cumplir. Tengo entendido que esto no se ha cumplido. Entonces ahí empiezan a tener un rol fundamental normas del Código Civil y Comercial, como por ejemplo la acción preventiva del artículo 1710 y siguiente. En materia contractual no me quiero meter, seguramente Manuel va a hablar del artículo 1032 del Código Civil y Comercial, que es la tutela preventiva en materia contractual. Lo que sí quisiera, recordar la importancia que tiene, en todo caso le cedo la palabra a Manuel, y después seguiremos desarrollando, la importancia que tienen las normas del consumidor. Claro, ustedes me dirán, sí, pero yo soy consumidor, ¿dónde voy? Está cerrada la dependencia. Bueno, la gestión anterior, Fernando Blanco Muiño, a cargo de la Dirección de Comercio del Consumidor Nacional, y ahora la gestión actual seguramente lo mantendrá, ha creado una página web
que se llama consumidor.gov.ar, o si no el teléfono 0800-666-1518, que después en todo caso lo pongo en el chat, en virtud del cual se pueden hacer todo tipo de reclamos, de quejas, de planteos en base a la Ley de Defensa del Consumidor. Y sé que se están dando respuestas. Bueno, la Ley de Defensa del Consumidor obviamente trae el principio protectorio, después en todo caso, repito, le cedería la palabra a Manuel para que continúe hablando él, y después en todo caso volvemos con algunos temas, puntos específicos de la Ley de Defensa del Consumidor, como por ejemplo el artículo 8 bis, que también está en el Código Civil y Comercial, que es el que nos habla del trato digno a los consumidores, trato digno que cuando uno vio esas colas ahí frente a los bancos para cobrar miserables jubilaciones, uno dice, ¿a dónde está el artículo 8 de la Ley de Defensa del Consumidor? ¿No? Bueno, Manuel, si querés te paso el micrófono, obviamente que uno para hablar tiene montones de cosas, ¿no es cierto? Tengo anotados cientos de temas para charlar que uno se le va ocurriendo a medida que se van planteando las cosas, ¿no? Pero bueno, Manuel, te cedo la palabra y después en todo caso volvemos. Gracias, Roberto, muy interesante y coincidimos prácticamente, lo mío es una continuación de lo que vos estás exponiendo. Y antes que nada, yo tengo que agradecer a Juan Martín Bossi, que fue el creador de este evento, al Colegio de Abogados de Altagracia, que siempre me ha tratado con mucha deferencia y tengo grandes amigos. Saludo a la presidenta, con el Colegio de Abogados de Córdoba, que yo integro y colaboro con ellos, al doctor Mallea, al doctor Morra, y ni qué decir de vos, Roberto, que es un gusto compartir contigo esta charla. Y bueno, a los 500, 600 o 800 colegas que nos están siguiendo, trataré de cumplir acabadamente con las expectativas. Pues yo, a diferencia de Roberto, no creo que vaya a haber una solución integral legislativa, porque nunca la hubo. En la Argentina vivimos de emergencia desde que yo tengo uso de razón, desde después de la Segunda Guerra, pero fue antes, hemos vivido en emergencia permanente. Serían verdaderas o no, pero la legislación consagraba la emergencia. O sea, se ha hecho un abuso permanente del estado de emergencia para alterar los contratos, para alterar la moneda de pago, para alterar los plazos. Es decir, ha habido sucesivas, y algunas ya las ha mencionado Robert, el Rodrigazo, la Guerra de las Malvinas, la tablita, Martínez Dios, Herman González, el plan de convertibilidad, la salida de la convertibilidad. Fíjense, sin ir más lejos, estamos en la emergencia sanitaria por la pandemia y en diciembre se dictó la ley de emergencia sanitaria, pero la emergencia sanitaria la decretó el gobierno en marzo del 2002, siendo ministro de Salud el doctor Ginés González García. Entonces, fíjense la antigüedad que tiene. Pero yo quiero, ya que estoy hablando a mis colegas, que no estoy tan alterado porque al 9 de marzo del 2020 para atrás no vivíamos en Suiza, no estábamos en la panacea. La Argentina tenía una serie de problemas muy graves, una situación económica y social grave, de una decadencia continua, hasta el punto que yo en más de una charla y en clase decía algo que se lo escuché a Tilio Alterini, que después de dar 40 años o 30 años clases de contratos, vienen los clientes y no sé cómo aconsejarlos si quieren hacer un emprendimiento, una inversión en la Argentina. Me dicen, doctor, quiero algo para dormir tranquilo, para dormir seguro, redácteme un contrato en el cual yo pueda prever las situaciones, los riesgos que puedan ocurrir. Yo, por honestidad y lealtad, le tendría que haber dicho, oiga, vaya hacia otro lado, porque acá todo es aleatorio, todo es azaroso. O sea que llegamos a esta situación que sí, es muy grave. Yo nunca me hubiese imaginado que la iba a vivir, esto del aislamiento, de la cuarentena, de que estamos todo el país paralizado. O sea, esta sí, sin ninguna duda, es una crisis y una emergencia que no obedece al mal manejo de la economía, al desastre de nuestros gobernantes de turno, al fracaso de las políticas empleadas, a la corrupción. No, esto es un fenómeno mundial, a este enemigo invisible que nos está atacando y que no tenemos herramientas para defender. Yo creo que, y soy un pesimista con respecto a una legislación general, porque nunca
nunca la hubo, nunca hubo una legislación que contemplara la actualización. Sabemos los fallos de la Corte, el caso Mazzolo, que dice que las soluciones tienen que ser legales, si no las hubo nunca. Pero yo, por suerte, tengo más confianza en la magistratura, en los jueces, que en los legisladores nuestros. Y las soluciones, o cómo se pudo encarar los problemas que vamos a enfrentar y estamos enfrentando, van a venir fundamentalmente de la mano de la doctrina y de la mano de los magistrados, en su inmensa mayoría, que, como decía Augusto Mario Morelo, no son fugitivos de la realidad y van a intentar imaginar soluciones que contemplen aquello que es el preámbulo de nuestra Constitución, afianzar la justicia. Yo me he puesto, y tengo que aclarar, porque en la imagen es probable que me estén viendo como Grau Oliva, y no es que me haya hecho cambio de sexo, sino que estoy hablando en la computadora de mi cónyuge, que es la que tiene la cuenta del Zoom. Pero soy Manuel Cornet, para que no haya ninguna duda de quién le está hablando. Está claro, soy Manuel Cornet. Bueno, el Código Clarísimo. Civil, gracias, la Constitución Nacional, los tratados internacionales, es un combo legislativo que nos va a permitir a los abogados buscar soluciones. Yo diría que, y este es el primer consejo que le doy a mis colegas, será por la edad que porto yo, que ya no creo que vaya a vivir 30 años más para esperar la sentencia que dicten los jueces. Si ustedes ven los repertorios, todavía están saliendo leyes que consagran el esfuerzo compartido, la crisis del 2002, del 2003, la especificación. Yo diría algo que es común, no es una originalidad, pero para el abogado frente a los problemas que va a enfrentar, el requerimiento de los clientes y los dramas, que yo iría más profundo ahora, ¿quiénes son los vulnerables y los que hay que proteger? Casi diría que toda la sociedad. Ese hospital que tiene 1.200 empleados, esa concesionaria de autos que tiene 350 empleados y está parado, ese hotel que está parado y cerrado. Como dijo Roberto, el peluquero, nosotros los abogados, es decir, la crisis esta vez es absolutamente igualitaria porque a todos nos golpea, y por supuesto que a los más débiles nos golpea mucho más, pero todos estamos sufriendo la crisis. Pero nosotros los abogados, que estamos mal, como ha dicho Roberto, que no tenemos ingresos, que estamos en nuestra casa y no podemos acceder al estudio y contactarnos con los clientes, salvo por los medios, el WhatsApp, el correo electrónico, pero no podemos avanzar en ello, podemos asesorar algo, pero yo les diría a los abogados que hay luz al final del túnel. No sé cuán largo va a ser el túnel, pero cómo va a ser la Argentina, el mundo cuando salgamos de esta pandemia, de esta cuarentena, y bueno, ahí vamos a tener la labor de los abogados, de asesorar, de renegociar, de revisar los contratos. Yo diría de entrada, lo último que hay que pensar es en la resolución, en la rescisión, en desobligarse. ¿Por qué? Porque eso es lo más grave, es matar la gallina de los huevos de oro, es terminar, y pongo el ejemplo, si hoy en día yo, como dijo Roberto, el locador está muy duro, que si no me pagan que se vaya, yo le diría, pero ¿dónde vive ese locador? Si a mí se me va un inquilino a un local en el centro, en Córdoba, soné, no puedo, aquí no tengo a quién alquilar, porque no hay, si recorremos la ciudad de Córdoba, el 30% de los locales están, pero no desde el 10 de marzo. Hace 2 o 3 años que están desocupados. Las concesionarias de autos, ¿a quién le vende autos y a quién le va a vender en los próximos meses? Las empresas de turismo, ¿quién va a viajar? ¿Quién va a trasladarse? Si además de no haber plata, va a haber el susto, el pánico de a dónde voy, que no esté el virus. Entonces, hay toda la sociedad. Yo le decía, sin saber, riéndome a mis alumnos, a los alumnos del grado, que este virus es muy paquete porque viaja en transatlántico y en avión. Y yo le decía, yo como soy abogado y docente, estoy salvado porque no viajo ni en avión ni en barco. Pero se democratizó el virus y atacó por todos lados, no solo a los que viajaban en barco o en avión. Entonces, yo diría que la crisis va a ser muy grande, pero va a haber que cuidar a todas las partes del contrato, porque la resolución, la rescisión de desobligarme y desligarme y hacer que mi cliente salga del contrato, y ahora ¿qué? ¿A quién le vende? ¿A quién le alquila? ¿Cómo hace? Si lo echamos al peluquero, el ejemplo muy claro que dio Roberto, el dueño de ese local, ¿a quién le va a alquilar?
nadie va a poder alquilarlo. O sea que yo creo que la solución pasa, y acá está el kit de los abogados, que para los abogados, fíjense, por mi experiencia, lo más difícil no convencer a la otra parte, sino convencer a mi propio cliente, que no pretenda sacar ganancia de esta crisis y que no pretenda no salir perdidoso en alguna medida. El gran desafío es que salga con la menor pérdida posible y teniendo como horizonte, no sé si lo ven, yo aquí en la solapa me he puesto, porque hacía la charla, el escudo del Colegio de Abogados, es decir, la balanza, volver al sinalagma, al equilibrio de las prestaciones, con la imaginación y dentro de lo posible, imaginando que, como esa película, alguien tiene que ceder, acá todos van a tener que ceder, y buscar una solución que es el esfuerzo compartido, el sacrificio compartido, ese es. Y nosotros tenemos un arsenal de normas, que rápidamente se las voy a pasar, que el abogado las tiene que tener en cuenta para poder convencerlo a su cliente que va a ser testarudo. Esto es como los supuestos de mala praxis, que vos, Roberto, manejás también, que cree el paciente que lo mejor que le pudo pasar es la mala praxis porque va a pasar a ser el rico del barrio o de la ciudad. No, hay que buscar el equilibrio, no fundir a la clínica, no fundir a la compañía de seguro, no fundir al hotel, a la compañía de auto, al local, al shopping que está parado y la cantidad de empleados. Todos mis clientes que tienen empleados me dicen, Cornet, ¿qué vamos a hacer si no tengo para pagar ya en mayo? Estoy liquidado porque no tengo recursos. Entonces, esta es la realidad en la que vamos a salir, y ahí tenemos que tener, ya ha dicho algo Roberto, el artículo 42, en cuanto a la tutela de la salud, el deber de información, el equilibrio. Pero tenemos un rápido raconto del Código Civil y Comercial que nos da herramientas para imaginar nuevas soluciones a problemas que en alguna medida ya lo hemos sufrido los argentinos. Recuerden el tema del corralito, recuerden el tema de la especificación. Yo les voy a contar una experiencia mía. Yo cuando el tema de la especificación era de los pocos que en la doctrina, en las opiniones, consideraba que ni había que estar con la obligación en dólares, ni tampoco la especificación 1 a 1. Eran dos extremos. Había que estar con el equilibrio, con el esfuerzo compartido. Yo recuerdo que en un panel en el Colegio de Abogados de Córdoba, cuando yo dije esto y compartía con profesionalistas, con abogados litigantes, con abogados laboralistas, me querían comer crudo, y había en el salón como 200 abogados jóvenes. Y yo, para evitar que me sacaran a huevazos y a pedradas, le dije, señores, esto le vamos a tener que agradecer al ministro Remes-Lenikov porque nos va a dar trabajo. Bueno, en esta crisis, de los que vamos a salir medianamente airosos somos los abogados, en la medida en que solucionemos y aconsejemos bien a nuestros clientes, en la medida que busquemos una solución en la que pierdan lo menos posible, pero le tenemos que hacer presente de que va a haber sacrificios mutuos. No pretenda hacer un buen negocio de esta crisis, porque entonces está en dirección equivocada, en tránsito en contra. Entonces tenemos que manejar, como ya lo dijo muy bien Roberto, el principio de la buena fe. El principio de la buena fe no es algo religioso o moral, es un principio jurídico que impone o obliga jurídicamente a un comportamiento leal y probo, y el juez lo puede aplicar de oficio y así lo va a hacer, y eso con el artículo siguiente, el 10, que la contracara de la buena fe es el abuso del derecho, es el pretender extralimitarse, contrariar los fines que tuvo el contrato, o la relación o el negocio jurídico, y aprovecharme de las circunstancias graves que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo. Con respecto a la buena fe, aparte del artículo 9 y 10 del Código Civil y Comercial, tenemos el artículo 729, el artículo 332 de la lesión, de otra figura que se puede tener en cuenta, no es exactamente la que más vamos a aplicar, pero puede que por una situación de necesidad, de angustia que se está viviendo hoy, haya algún pícaro que se aproveche del jubilado, del viejo, de este que está en el geriátrico, que ya sabemos que se quedan con los pocos bienes que quedan, que tiene el pobre jubilado, por moneda. Tenemos también el artículo 955 de la imposibilidad del caso fortuito fuerza mayor, que yo no creo que sea en todos los casos aplicable, porque no hay imposibilidad. En la gran mayoría de los supuestos hay o
una imposibilidad temporaria, porque no puede trabajar el peluquero o el vendedor de auto o el abogado, pero no es que se tornó definitivamente imposible de cumplir. Entonces tenemos la imposibilidad, por el caso fortuito fuerza mayor, que bueno, es una figura de reserva. Nuevamente en el 961, en el 729, tenemos el principio de la buena fe. El 968, el contrato conmutativo. El contrato conmutativo, señores, es la balanza, es el equilibrio, que lo que yo doy tenga equivalencia con lo que recibo, sea servicio, sea un bien. Y esto es sinalagma genético y sinalagma funcional, y si se desequilibra, si la balanza se desequilibra, aquí es donde está el tema. Por eso yo coincido con un amigo porteño, el doctor Prieto Molinero, que él sostiene que el 1198 del Código de Vélez, que consagraba la teoría de la imprevisión en la época de la especificación, fracasó porque se ponía en discusión si era un acontecimiento previsible, extraordinario. Yo creo que como las bases objetivas del negocio, si hay un desequilibrio que está fuera del riesgo del negocio y es ajeno a las partes, se impone la renegociación y la revisión. Lo exige la buena fe. La renegociación es algo que viene de la mano de la buena fe. Y recuerden esto que les he dicho, hay que buscar a toda costa mantener la relación jurídica. Porque si no hay trabajo, si no hay actividad, es lo que estamos viviendo. La parálisis, nos hundimos todos. Es el ejemplo que dio Roberto, el Titanic que se hunde y nos hundimos desgraciadamente todos, ricos, pobres y clase media. Después, el contrato conmutativo 968, nuevamente en el 991 tenemos obrar de buena fe, el 1011 que ya citó Roberto, en los contratos de larga duración, que antes de rescindir yo tengo que dar la posibilidad de renegociar para evitar esto que no es querido. Recuerden que el que contrata no lo hace por deporte. El que realiza un negocio jurídico persigue adquirir un bien, un servicio, algo se propone, alguna utilidad o provecho. Entonces siempre hay que estar por el principio de la conservación y no por la ruptura. Otro deber de buena fe que tenemos en el 1031 y 1032, la suspensión temporaria y la tutela preventiva. La tutela preventiva, que expresamente la consagra el Código Civil y Comercial en el 1032, yo lo uniría en una norma que tocaste, Roberto, y que es muy importante y que todavía los jueces y los abogados no la tenemos muy en clara, que es la prevención del daño. Yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance y posible para evitar o agravar el daño al otro. Entonces esto va de la mano del abuso del derecho, del obrar caprichoso. La ley, digamos la jurisprudencia, los obrares caprichosos no los tutela. Por eso yo reitero, confío en el juez y confío en los abogados que van a buscar soluciones interesantes. No digo que todo, está lleno de pícaros también, o abundan los pícaros. Después vamos al 1090, la frustración del fin del contrato, que puede ser temporaria, mientras dura la cuarentena, y bueno, este peluquero que no puede ir a su local, no puede pagar el alquiler, ahí hay una suspensión temporaria, pero él quiere volver a trabajar, no se conforma con rescindir o resolver, y después que cuando termine la cuarentena va a ir a la caza y a la pesca, o sea que le interesa la continuidad. Y reitero, y estamos tan mal que al locador también le interesa, porque yo puedo ser abogado del locador o del locatario, y el gran desafío del abogado es convencerlo a su cliente de que la mejor solución, la más rápida y la más conveniente, es la renegociación, donde pierda poco, va a perder todo, puede continuar, puede esperar la salida del sol. Sin ninguna duda, también el 1091, con la imprevisión, no hay ninguna duda en que esta pandemia y cuarentena es un acontecimiento imprevisible, extraordinario, es decir, es cajonario, no tengo nada que probar, es notorio. Lo que puede, por suerte, el Código Civil y Comercial permite el ajuste, la readecuación del contrato, algo que el Código Civil de Vélez era discusión en doctrina y que la Corte en un fallo criticable había dicho que solamente se podía resolver. Bueno, en el 1091 de la actual redacción del Código Civil y Comercial nos abre la puerta para el ajuste, que eso, reitero y enfatizo, es lo que le conviene en términos generales a las partes, porque recuerden que después de la pandemia
cuando se abra esto, que no va a ser de un día para otro, sino gradualmente, la Argentina continúan los trabajos, hay que buscar la clientela, hay que buscar la actividad, yo voy a volver al estudio y no van a venir así corriendo los clientes, y yo no les puedo proponer, como algún abogado piensa, alocadamente, oiga, vamos a juicio, porque el día que terminemos el juicio, ustedes ya lo saben, vaya a saber cuándo, cómo, y en la Argentina todo lo que supera un año, en otro país 25 años, por la inestabilidad, la inseguridad. Uno siempre decía, yo leí esta mañana un contrato de emergencia de Lorenzetti, escrito en el año 2002, que en su dedicatoria, es para llorar, decía a mi hijo Pablo, que se ha recibido, para que él viva momentos de mayor quietud y certidumbre. Si lo lee Lorenzetti a este artículo, a este prólogo de su libro, se larga a llorar porque le ocurrió todo lo contrario. Después tenemos la frustración del uso-goce, lo tenemos en el 1203 para el contrato de locación, que permite que el locatario, si no puede usar la cosa, suspender. Y acá algo que esbozó, me parece que Juan Martín Bossi, la buena fe impone para todo. Recuerden que la buena fe obliga a todo el mundo. Entonces yo tengo el deber de informarle que me acojo, que suspendo, cuál es mi realidad. Porque el locador, la otra parte, no tiene que ser adivino, no sabe cuál es mi situación. O sea que el deber de información no es solo de los médicos, es para todo el mundo, porque viene de la mano, impuesto por la buena fe. Y entonces la frustración del uso-goce me permite rescindir, que en realidad es resolver en el 1203, o cesar el pago temporario, que yo creo que esa es la solución. El 1710, la prevención del daño, y el caso fortuito y fuerza mayor. Y me detengo en un punto y le devuelvo el micrófono a Roberto, en algo que yo tengo posición tomada desde la crisis del, soy viejo, del 2001, 2002 y de 1990, cuando Herman González daba el Herman 1, el Herman 2, el Herman 3 y era un caos, y la hiperinflación. Y todos los contratos bancarios tenían una cláusula que se renunciaba a alegar la imprevisión. Y luego, en época de la convertibilidad, había una cláusula en general que se renunciaba a... Yo creo que esa cláusula no es válida. Me gustaría, disculpen, una norma como la que tiene el Código Civil de... que se las voy a leer textual, 444 del Código Civil de Perú de 1987, que dice, perdón, 1984, es nula la renuncia a la acción por excesiva onerosidad de la prestación. Yo creo que esto no tenemos una norma similar, pero yo creo que, salvo algún caso muy aislado, es una norma abusiva, porque sería posible renunciar a algo que está dentro del normal riesgo y que tenga una traducción, una compensación en los pro y contra, en las prestaciones en el contrato. Pero yo creo que esta renuncia no es válida. No se puede renunciar, y quieren imaginar la pandemia, la cuarentena, a esto que es absolutamente extraordinario, que sale totalmente de cualquier riesgo pensado, y es como escuché o he leído en algún artículo, que solamente podíamos pensar en esto si veíamos una película de ciencia ficción. Pero si a mí en febrero del 2020 me decían que iba a ocurrir otro, yo diría, pero ¿cuánto Fernet te has tomado? Porque era impensable que iba a ocurrir. Entonces, diciéndoles que para mí no es válida la renuncia, por más que el código permite en el 1733 renunciar al caso fortuito, pero es al riesgo normal, ordinario, previsible, asegurable. No es válida la renuncia a la teoría de imprevisión, pero no lo dice la ley, sí un sector muy importante de la doctrina y la jurisprudencia. Bueno, le paso nuevamente, Roberto, te tiro la posta y seguís vos, muchachos. Dale, vamos, sigamos hablando entre todos. Recién vos estabas hablando de la imposibilidad de cumplimiento. Todos sabemos que el Código Civil Comercial ha unificado la responsabilidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con el caso fortuito, hecho imprevisto o que previsto no se puede evitar, que funciona tanto en materia contractual. Uy, ¿se cortó? ¿Me escuchan? Te veo perfectamente. Sí, se escucha. Sí, Doc. Ahí está. Te escuchamos y te vemos perfecto, Sí, Roberto. Ahí volvió, se me había bloqueado la pantalla. Decía, el artículo 1730 regula el caso fortuito fuerza mayor en líneas generales.
y el caso fortuito de fuerza mayor llevado al plano obligacional o contractual es la imposibilidad de cumplimiento. Imposibilidad de cumplimiento que está regulada en los artículos 955 y 956 del Código Civil y Comercial. Ahora bien, esa imposibilidad de cumplimiento, por supuesto que siempre tiene que ser sobrevenida, porque al momento de nacer la obligación, de acuerdo al artículo 725, la prestación tiene que ser material y jurídicamente posible. Por supuesto que esa imposibilidad sobrevenida no debe ser imputable al deudor, porque si es imputable al deudor, el deudor deberá indemnizar los daños y perjuicios. Ahora bien, la imposibilidad puede ser definitiva. Cuando es definitiva, produce la extinción de la obligación. El problema, Manuel, vos hiciste alusión a la imposibilidad transitoria o temporaria, que en principio suspende la ejecución del contrato mientras dure la causal de suspensión. Pero hay un caso en el cual, aun cuando la causal sea temporaria, que en principio pareciera que todo lo que tiene que ver con el coronavirus sería una imposibilidad temporaria, porque es de pensar que dentro de unos días, dentro de unos meses, dentro de unos años, dentro de unos siglos, volveremos a la normalidad, ¿no es cierto? La imposibilidad es temporaria. Pues bien, aún la imposibilidad temporaria puede dar lugar a la resolución del contrato cuando estemos frente a un supuesto de plazo esencial o cuando se dé una frustración de los fines del contrato. Por ejemplo, yo tenía contratado todo un paquete turístico para ir en Semana Santa a determinado lugar. Vamos a hacerlo mejor al ejemplo. Yo Semana Santa tenía contratado para ir a la Virgen del Valle en Catamarca, creo que no, en Salta. Y es para ir en Semana Santa, no es lo mismo ir el 17 de agosto, que además no puedo ir porque tengo que trabajar, voy a tener que... El momento era ese. O la orquesta para el casamiento. El casamiento ya está, los chicos el sábado pasado era un casamiento acá en el barrio cerrado donde estoy, era un casamiento para tirar la casa por la ventana. Bueno, se terminaron casando en la casa, eran 5 o 6 personas. Ya no tiene sentido que después el local, la fiesta, la cena, podrían decir, no, pero esto es una imposibilidad temporaria, dentro de... No, ya el plazo era esencial, se resuelve el contrato. Por supuesto que si hubo prestaciones bilaterales, el que hubiera recibido algo en base a ese contrato, por las normas propias del pago indebido o del enriquecimiento sin causa, deberá reintegrar lo que hubiera recibido. En otro tema que me quiero detener, ¿no? Que es en el de la... ¿Dónde dijo esto? Habría que cerrar los micrófonos. Otro tema que me quiero referir es el de la teoría de la imprevisión, regulada anteriormente, que vos hablaste algo, pero hay un tema puntual que me gusta meter. Está en el 1091 del Código Civil y Comercial, prácticamente no ha tenido variantes respecto al 1198 del Código Civil, no el Código de Vélez, porque la imprevisión se incorporó en el año, con la 17.711, el año 68, ¿no? Bien, la imprevisión para funcionar requiere, en primer lugar, un hecho imprevisto o inevitable, una circunstancia objetiva, y además una excesiva onerosidad. Ese hecho extraordinario, ¿no es cierto?, yo creo que es de público y notorio. Señor juez, hay coronavirus, hay cuarentena, no me pida que le pruebe el hecho extraordinario, imprevisible que hace funcionar la teoría de imprevisión. Vamos al otro requisito, el de la excesiva onerosidad. Para que funcione la teoría de imprevisión, que pueda dar lugar a la mejora o a la resolución del contrato, tiene para una de las partes haberse visto excesivamente oneroso. Ahora bien, tradicionalmente la excesiva onerosidad debía darse comparando las prestaciones o las contraprestaciones. Yo te compré algo en dólares, ahora el dólar está a 120, cerró hoy, se me hace excesivamente oneroso pagártelo con un dólar de 120, vamos a modificar el contrato y hagamos un dólar, qué sé yo, de 90, de 80. Pero son las contraprestaciones las que se hacen excesivamente onerosas. Yo me pregunto, y mi respuesta en principio es positiva y favorable, ¿qué pasa cuando la excesiva onerosidad surge de circunstancias ajenas al contrato? Y lo vamos a ver con un contrato de locación, más allá que en materia de locación puedan jugar otras normas y otros principios, pero el ejemplo es válido. En un contrato de locación, yo, peluquero, siempre me la agarro con los peluqueros, pero bueno, puede ser cualquier fondo de comercio, ¿no es cierto? El abogado. Yo alquilo el local. ¿Cuánto cuesta? Un local que está ubicado en Rosario, en Córdoba y Corrientes. Un local de 40 metros cuadrados, bueno, el precio de mercado son
40.000 pesos por mes. Perfecto. ¿Y usted cuánto está pagando? Y no, yo 40.000 pesos por mes. ¿No es lo que venía pagando antes? Sí, es lo que venía pagando antes. Entonces, ¿qué me viene a hablar de excesiva onerosidad? Le está dando un local que vale 40.000 pesos por mes y usted está pagando 40.000 pesos por mes, que es lo que venía pagando antes. No, señor juez, acá la excesiva onerosidad no está en el sinalagmo, no está en la contraprestación, viene de afuera. Señor juez, yo cuando me obligué a pagar 40.000 pesos por mes, yo tenía una peluquería donde venía y cortaba el pelo, teñía, qué sé yo. Ahora tengo cerrado. Hay una excesiva onerosidad que, si bien no surge de la comparación de esas contraprestaciones, no cabe duda que para una de las partes del contrato se le ha hecho no imposible, pero sí de dificilísimo cumplimiento. Creo yo que los jueces en esos casos deberían habilitar también el funcionamiento de la teoría de la imprevisión. Volviendo al tema de la ley de defensa del consumidor, yo les pregunto a ustedes cuándo fue la última vez que hicieron una compra presencial. Hace un mes por lo menos. Yo la última compra presencial, yo me la veía venir, entonces unos días antes me recorrí todas las librerías y me compré todos los libros que había, boté las librerías. Y bueno, material de lectura tengo. Pero todas las compras que he hecho en el último mes, 40 días, han sido por WhatsApp, por mail, por teléfono, por medios electrónicos, compra a distancia, compra fuera de establecimiento. Están reguladas en el Código Civil Comercial y en la Ley de Defensa del Consumidor. Y cuando digo compra, yo me compré en esta cuarentena, como a mí me agarró en mi casa de fin de semana, no la tenía equipada, no es donde yo vivo, no tenía lavarropa, tuve que comprar un lavarropa. Si bien tengo mis computadoras, necesitaba una computadora más. ¿Por qué? Habíamos traído 3 computadoras y acá somos 4, y todos trabajamos con computadoras, igual, no importa, pero compré nada menos que una computadora y un lavarropa, o sea que no es una pequeña compra. Pues bien, aquí entran a jugar todas las normas que regulan las compras a distancia, la contratación a distancia, artículo 1104 y siguientes. La Ley de Defensa del Consumidor también lo regula. Y uno de los temas más importantes, por ejemplo, es el derecho de revocación. Yo podía revocar la compra. A mí me llegó la computadora, me llegó el lavarropa y digo, no, pero esto no es lo que yo quería. Tengo 10 días para revocar la compra. Y los costos de devolución son a cargo del proveedor. O sea, si yo le digo, Frávega, le paso el chivo, no, el lavarropa no lo quiero, no me sirve, no tengo que invocar ninguna excusa. Vení y llévatelo. Se lo tienen que venir y llevárselo a costa de ellos. Es más, cosa que no veo que ocurra, en toda oferta de venta por estos medios lejos del local de venta, te tienen que hacer saber al consumidor ese derecho irrevocable que tiene de devolver el producto dentro de los 10 días hábiles. Y esos 10 días se computan desde que se entregó el producto o desde que se celebró el contrato, corren a partir del último de esos días. O sea, si primero se entregó el producto y después el contrato, primero el contrato y después el producto, lo que haya ocurrido último, a partir de ahí corre el plazo de 10 días para la devolución, para el arrepentimiento. Bueno, por supuesto que también tienen un rol fundamental. Yo les decía el artículo 8 bis del Código, el artículo 8 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no es cierto?, que también en el Código Civil lo encontramos, que habla del trato digno. El trato digno. Un solo ejemplo, esa famosa cola de jubilados el día que abrieron los bancos, eso es trato digno. Tuvieron 10 días para planificar cómo iba a ser la atención. No planificaron nada. Nadie se tomó el trabajo de planificar nada. La lluvia de demandas colectivas que podría haber cuando tuvieron a los jubilados expuestos a contraer una enfermedad que para ellos es mortal. Porque para un jubilado que tiene más de 80 años, el coronavirus es mortal. ¿Quién se hace cargo de eso? Artículo 8 bis, una clara violación de la Ley de Defensa del Consumidor y del propio Código Civil y Comercial, que también lo trae en el artículo 1097. El tema de la información y publicidad. Todo lo que se diga en la información, esto tiene un papel fundamental en las compraventas a distancia. Porque si me dice, mire, compre esto, que es el mejor producto que hay, yo voy al local, lo veo, digo, sí, me gusta, o no me gusta, es una porquería, no lo compro. Pero cuando vos lo ves en la pantallita del celular o en la pantallita de la computadora, vos lo comprás, ¿cierto? Y resulta que cuando te llega, no es lo que uno quería.
la información debe ser completa, objetiva, veraz. Y si no se cumple con ello, hay infracción a la Ley de Defensa del Consumidor. Fíjense, estaba por comprar una impresora. Se me ocurre preguntarle, una impresora costaba unos buenos pesos, le digo, che, decime, ¿el cartucho cuánto cuesta el cartucho de la impresora? Porque estoy buscando y en ningún lugar me dice qué cartucho lleva. Bueno, el cartucho, no, bueno, no, decime, ¿cuánto cuesta? Bueno, cuesta 10.000 pesos un cartucho de eso. ¿Cuánto? 10.000 pesos. O sea, yo estaba a punto de comprar una impresora, que parecía que era una buena oferta, pero cada vez que la quería hacer, imprimir un escrito judicial, eran 10 luquitas de cartucho. Y no lo informaban. Estaban violando claramente el deber de información. En el Código Civil y está en la Ley de Defensa del Consumidor. O sea, todas las normas que regulan la contratación a distancia tienen un rol fundamental en estos momentos en los cuales, como decíamos, me atrevo a decir el 99, por no decir el 100% de las compras se hacen fuera de los locales comerciales. Yo no sé, en un momento me distraje viendo, me trabó un mensajito, yo no sé si vos hablaste del artículo, que lo hablamos ayer por teléfono, ¿te acordás? Espérate, acá lo tengo, el 1203 del Código Civil referido al contrato de locación, que dice que si por caso... ¿Hablaste de ese? Porque en un momento me distraje. ¿Ves que te fuiste al baño cuando estaba hablando yo? No, al baño no, me entró un mensaje y yo los tengo silenciados, salvo los muy importantes que hace pi, y entró uno con ruido. Dije, esto es importante, era del estudio que me comunicaba una cosa. Bueno, es un artículo fundamental, ¿no? El 1203 en materia de locación. Pero como hablábamos ayer, viste que dice que si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, las obligaciones continúan como antes. En un contrato de locación, esto que está pasando ahora no afecta a la cosa misma, no afecta al local del peluquero. Bueno, pero señores jueces, vamos a interpretar el derecho a la luz de los grandes principios, ¿no? Como cuando yo era juez hace 20 años, 22 años que renuncié al juzgado civil y comercial, me acuerdo que me tocó un caso en el que yo decía, esto ni Kelsen se le hubiera ocurrido decir que la norma debe ser interpretada con punto y coma, tal cual lo que dice la norma. O sea, y yo confío en lo que vos dijiste, Manuel, de nuestros jueces. Nuestros jueces ya demostraron su capacidad y su valentía con el corralito. Ellos fueron los que pusieron un límite al banco, al Estado, y la gente fue recuperando los ahorros de toda su vida. Yo confío en que los jueces van a trabajar en base a estos principios de los que hablábamos, buena fe, menor restricción de derechos, el principio de esfuerzo compartido, y la interpretación a la luz de los pilares constitucionales, como el artículo 42, que habla de la tutela de los consumidores, no de las empresas prestatarias de servicio. No obstante, las normas que uno ha visto que se han dictado hasta ahora, pareciera que se preocupan más por tutelar al prestador de los servicios de comunicaciones, por ejemplo, que a los usuarios del servicio de comunicaciones. ¿Puedo acotar algo? Dale. Al ejemplo que vos diste, que muy, muy interesante, del que no entraría la teoría de la imprevisión porque no se han alterado las prestaciones. Pero allí yo creo que juega sin ninguna duda el principio de la buena fe y el abuso del derecho, porque no puede pretender el locador que le cumplan como si nada le hubiese ocurrido al locatario. Aquí esta exigencia sería reñida con la buena fe. Tampoco es que se quede gratis el locatario. No, gratis no, claro. El riesgo a otro. Yo creo que acá juega este combo de normas que en una aplicación inteligente, haciéndola jugar, va a permitir una solución, como decíamos antes, donde se compartan las pérdidas. Disculpame, que hay que acotarlo antes que me olvidara. Tal cual. Y fíjate que en el famoso, diálogo de fuentes, del que tanto se habla y que el mismo Código Civil y Comercial nos invita, ¿no es cierto?, a ese diálogo de fuentes entre la Constitución, el Código, la Ley del Consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay toda una serie de normas que uno, tomando todos los principios que surgen de esas normas, por ejemplo, el 1032, el artículo 1032 es la tutela preventiva en materia contractual, ¿no? Que es aquel que dice que si una de las partes, en un contrato de prestaciones recíprocas, una de las partes no da para la excepción al preti contrato, pero yo tengo que cumplir una prestación y tengo miedo que vos el día de mañana no puedas cumplir con la tuya, puedo pedir la suspensión del contrato. Incluso algunos autores dicen que hasta
extrajudicialmente. Bueno, todo eso nos está brindando pautas interpretativas que a la luz este diálogo de fuentes del que tanto se habla en el Código Civil y Comercial, Lorenzetti y compañía, Lima Márquez en Brasil fue una de las primeras, bueno, va a cumplir un rol fundamental, sobre todo en estas cuestiones en las que, si nosotros ponemos en cualquier buscador, vamos a la ley y ponemos pandemia, cuarentena, contrato, no vamos a encontrar nada. Bueno, sí, vamos a encontrar todo lo que se ha publicado en los últimos 10 días, pero no hay antecedentes, entonces todo esto es nuevo. Lo que yo decía al principio, Manuel, yo no afirmaba que había que buscar soluciones globales, sino me pregunto si no habrá que buscar o pensar en soluciones globales. El tema de los concursos preventivos. ¿Cuántos cientos de miles de concursos preventivos se van a presentar en tribunales cuando volvamos a la actividad normal? Apenas habiliten la posibilidad de presentar un concurso preventivo. ¿Vamos a tener tapados los juzgados con concurso preventivo o buscamos alguna solución? No sé cómo, porque no soy yo que me tengo que poner a pensar, o tal vez sí desde la doctrina, pero tal vez sea el legislador, sea el que hace la norma. Y creo que nosotros sí, como abogados, como juristas, tenemos que pensar en muchas soluciones, que la base pasa por lo que decís vos. Un ejercicio pleno de madurez intelectual, es saber que aquí hay que sentarse a negociar, hay que bajarse del caballo, hay que pensar en un esfuerzo compartido y hay que decir, señor, en esta todos vamos a perder un poquito. Me parece que esa es un poco la clave, ¿no? La clave de todo el problema. Fíjate, Roberto, que ya en el año 2003, cuando salíamos de la especificación, en las 19 jornadas nacionales de derecho civil, ya ahí se hablaba de la renegociación y revisión del contrato, y se decía, una de los despachos de comisión, que se entiende incluido en el principio de la autonomía y la voluntad el supuesto de renegociación. Y fue aprobado por unanimidad. Es decir, que la renegociación viene de la mano de la buena fe. Yo estoy de acuerdo contigo que los contratos de plazo esencial, y vos has dado ejemplos muy claros, de la boda o el viaje de luna de miel o de Semana Santa, no hay posibilidad de cumplimiento. Se podrá renegociar si él acepta una propuesta de otro viaje, pero si no, no queda más remedio que rescindir o resolver el contrato porque el plazo era esencial, no admite ni mora, o se cumple en ese momento o no hay posibilidad de cumplimiento. Son casos muy puntuales, pero en general hay que buscar a las partes cuál es, con el principio del 1710, el menor daño posible, ¿te das cuenta? Eso yo me acuerdo que me he enojado algunas veces con algún tribunal que me rechazaba una demanda de consignación cuando el tema del corralito y de los dólares, pues decía, le faltaban 1.000 pesos o 2.000 pesos. Y debió un juez inteligente, que los hubo, hacer lugar a la consignación parcialmente y condenarme a pagar la diferencia y distribuir las cosas, pero no rechazarme la consignación porque eso le produce un perjuicio al deudor inconmensurable. ¿Te das cuenta? El 1710 es muy importante en estas circunstancias. Bueno, el 1710, justamente ayer de un amigo y una editorial me invita a escribir una obra colectiva y justamente el tema es la función preventiva del derecho de daños y la pandemia, ¿no? El 1710, que habla de la función preventiva de la responsabilidad del derecho de daños, puede cumplir un rol fundamental y además los tribunales, frente a cualquier acción preventiva, como la acción preventiva puede correr como proceso urgente, autosatisfactiva, amparo, etcétera, 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 en principio todos los tribunales, pese a la suspensión general de términos, etcétera, 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 estarían habilitados para recibirlo y tramitarlo, porque por lo general una acción preventiva, como regla, hay un problema de urgencia que está en juego. Y bueno, la acción preventiva puede jugar un rol fundamental. Fíjense que una acción preventiva podría haberse interpuesto como amparo ese mismo viernes, cuando estaban todos los jubilados ahí a la intemperie, contagiándose, una acción preventiva ante un juez de tipo de amparo en base al artículo 1710, en donde la acción preventiva dice está destinada para ¿qué? Evitar que se ocasione un daño, o si el daño ya se ha ocasionado, que cese o que no se agrave. Y tiene que haber una conducta antijurídica, una conducta contraria a derecho, una acción u omisión antijurídica, como dice el 1710. Bueno, es un caso de laboratorio para plantear una acción preventiva, y tantas otras más, ¿no?
Roberto, veo las Sí. preguntas que nos hacen y el grueso pasa por el tema de los alquileres. ¿Qué pasa si no me pagan? ¿Se puede iniciar el juicio de desalojo? Lo que no va a poder es lanzarlo. Y va a perder durante hasta el 30 de septiembre, no va a poder cobrar, pero se continúa la fianza todo hasta el 30 de septiembre. Es decir, si no me pagan, puedo iniciar el juicio para ir ganando tiempo, es decir, cuando abra tribunales. Pero ahí hay una pregunta interesante que dice, venció el contrato y yo quiero devolver las llaves y mudarme. Y no lo puedo hacer porque no me puedo mudar y no puede venir a recibir las llaves el locador. Ahí está el tema de la buena fe, ¿viste? El tema de la buena fe. Yo creo que por la buena fe y la prevención del daño buscaría la solución por ahí. Sí. Ahora, yo te digo una cosa. Que no irían 15 a recibir las llaves, sino uno solo. Claro, vos decís una cosa, ¿no? El tema del desalojo. Yo vería el desalojo, o sea, suponete que quieren desalojar a mi cliente. Obviamente que si debe hace un año, 2 meses, 6 meses. Ahora, si no pagó las últimas 2 cuotas, ¿no es cierto? Los últimos cánones locativos a partir de la cuarentena, porque aparte, yo les confieso, yo creo que tenemos cuarentena para rato, o sea que esto no se termina la semana que viene. Me parece que la próxima conferencia la tenemos por estos medios en septiembre o en agosto. Entonces, puede pasar que haya un retraso en las cuotas de los alquileres. Igualmente el desalojo... Vos sos muy optimista, esperemos estar vivos y que no nos tome el coronavirus, Roberto. Además, digo yo, primero que no podrían iniciar el desalojo ahora, porque no están habilitados los tribunales para un juicio de desalojo. Pero suponete que estuviera habilitado. Y yo soy juez. Y me quieren desalojar a uno que no pagó las 2 cuotas o la cuota a partir del momento del coronavirus, o de la cuarentena. Y yo lo llamo y le digo, vení. ¿Qué pasa? Sentémonos y charlemos. Y si a mí me llama un juez y me dice, vení, sentémonos y charlemos, yo ya sé lo que va a pasar. Me siento y charlo. Porque sé que el mejor resultado va a ser el que surja de la negociación y no cuando el juez me diga, señor, usted está abusando del derecho, esfuerzo compartido, no es momento para desalojar a nadie, etcétera. No son maneras de pensar, no sé, bueno, en cada caso concreto habrá que ver, pero estamos frente a algo muy nuevo y sin antecedentes, motivo por el cual todo es, no digo fantasía, pero más o menos. De todas maneras, yo no sé cómo estamos con el tiempo, hace una hora y cuarto ya. De todas maneras, coincido con vos que en esto se hace camino al andar y hay que imaginar las soluciones lo más justo posible. Vamos a hacer camino al andar, estamos haciendo camino al andar, y yo me parece que estamos con los tiempos, yo no tengo problema. Hoy me Manuel y Roberto, si les parece, hacemos como una especie de descanso y si la gente quiere hacerles algunas consultas, las podemos evacuar. ¿Qué les parece? Dale, fantástico. Yo pensaba salir, pero me voy a quedar en casa. Hoy me quedo en casa. No hay otra. Bueno, entonces... Yo como optimismo digo, cuento una anécdota, ahora me vino a la memoria estos días, una vez Nando Parrado, ¿saben quién es Nando Parrado? Contaba que estando allá en la cordillera, ya se le había muerto la mamá y se le había muerto la hermana en el accidente de avión, y un día encuentra una cajita de maní con chocolate, esas amarillas que comíamos cuando íbamos al Chile cuando éramos chicos. Y entonces hicieron un reparto y le tocó un maní a cada uno. Un maní a cada uno, no una cajita, un maní a cada uno. Él tomó el maní, se lo puso en la boca, le chupó el chocolate, lo sacó, lo guardó en un papelito en el bolsillo. Al día siguiente sacó el maní, lo partió, se comió medio maní. Volvió a guardar otra mitad. Al día siguiente sacó la mitad que le quedaba y se la comió. 3 días para comer un maní con chocolate. Siempre se puede estar peor. Siempre se puede estar peor. No obstante, Nando cruzó la cordillera. Que están levantando, me van a hacer pasar feliz la cuarentena por las ponderaciones y los saludos de exalumnos, que realmente me llenan de gusto y me las creo, eso es lo peor, pero les agradezco a todos las palabras de aliento, de felicitación y sobre todo las palabras de cariño que ponen, realmente me llegan profundamente. Muchas gracias. Es que los que te conocemos, Manuel, sabemos que sos un profesor que se hace querer. Totalmente. Gracias, Roberto. Aquí en Córdoba es archiconocido y muy querido el doctor Correa. En esta casa no tengo un solo saco ni una sola corbata. Por eso. Te explico lo que pasa, Roberto. La otra vez me invitaron del Colegio de Abogados a dar una charla, Santi Morra, y la di así como estás vos,
y fui objeto de crítica de mi mujer y de mi hijo, pero parecés un chacarero, vos que siempre andás con aspecto de abogado, ¿cómo vas a ir como si fuera un obrero de la construcción? Entonces me obligaron a poner saco y corbata. No, acá si me hubieran dicho saco y corbata, digo, paso, no tengo. Bueno, quería decir, Martín, ¿qué decías vos de si alguien quiere hacer una pregunta? Ahí claro, que vayan haciendo preguntas, que vayan levantando la mano, o si quieren las hacen por acá por el chat, y yo se las transmito a ustedes para que ustedes vayan evacuándolas. A ver, yo recién puse en el chat si alguno quería hacer alguna pregunta en particular, pero, a ver, vamos de a uno si les parece, y yo se las voy leyendo. A ver. Doctor Bossi. Sí. Ahí veo que hay 3 manos levantadas. A ver. Han usado la herramienta para levantar mano, y está Bien. levantada la mano de Victoria Ibáñez, Bien. Pablo Nis y la Inés Botingoglio. Entonces, perfecto. si quiere, dándole la mano, ahí siguen levantando. Perfecto, vamos con Victoria Ibáñez, que la tengo como primera. Perfecto, le habilita el micrófono a ella y le bajamos la mano. Excelente, gracias. Bueno, te escuchamos, Victoria. Sí. Hola, Victoria. No tengo clase, tengo... No, está en otro tema, Victoria. Ha dejado la computadora. Graciela Inés Bontivoglio, ¿le doy el audio y le bajo la mano? Doctora, exactamente. Dale. Sí, buenas tardes. Acá un colega, el doctor Nahuel Alarcón, preguntaba en el chat hace rato cómo proceder en el caso de las señas entregadas en dólares a las agencias de viaje. Creo que es una casuística bastante común que se ha presentado. Bueno, la resolución 131 del Ministerio de Turismo dice que te lo tienen que devolver. ¿Resolución cuánto? Resolución 131 del Ministerio de Turismo. No me equivoco, desde el 18 de marzo. En Infolec poné Ministerio de Turismo o poné resolución. Hay uno. Que desconecte el Wi-Fi, les ocurre, pues no, se está cortando la conexión. Yo no sabemos si en diciembre vamos a estar en cuarentena. De todas maneras, si no vamos por la vía de la resolución, que te da una pauta interpretativa importante, yo diría también, porque se me complicó todo. ¿Por qué? Y porque perdí 3 meses, no me puedo ir de viaje en diciembre. ¿Por qué? Porque 3 meses de trabajo que he perdido, ¿a dónde me voy a ir? Voy a tener que laburar el triple los próximos 5 años para más o menos recuperar la situación. Sobre todo por el terrible cambio en el cambio que tenemos ahora. Por el lado de a ver, Manuel, imprevisión, no, porque la imprevisión te dirían, bueno, te doy una mejora. No, no quiero mejora, quiero resolverlo. Entonces, imposibilidad de cumplimiento te van a decir no hay, porque se puede cumplir, por lo menos por ahora, en diciembre, esperemos a diciembre. Tal vez por el lado de la frustración del fin del contrato, decir, no, mire, yo ahora no me puedo tomar vacaciones, yo hace 3 meses, hace 1 mes y medio estoy de vacaciones. Yo creo que es por la frustración, porque no me es útil, porque ya supongamos, ni qué hablar si te ibas a Italia, a España, ¿qué país está fuera del riesgo? Entonces ya la utilidad, se puede hacer el viaje, pero no me causa ningún provecho. Por ahí se puede resolver. El tema... Bueno, ahí... Si les parece, seguimos... Perdón, doctor Bossi, sí. Exactamente, sí. Iba a coincidir con vos. Seguimos ahí con las preguntas. J7Neo ha levantado la mano. Buenas noches, mi nombre es Mariano Cueto, un gusto tener a los doctores como disertantes. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Vos figurás como J7Neo. Exactamente, de ahora más mi apodo.
Escúcheme, doctor. Tengo un caso que me han consultado en esta semana de un cliente que tiene una deuda con una empresa que construye casas, para ser más específico, Casa Roca, paso el chivo, y lo están llamando para que pague la deuda. Esta persona es un trabajador independiente, por lo tanto no está generando dinero para pagar arriba de los 10.000 pesos la cuota mensual. Le dijeron que hasta el 30 de abril no le cobraban intereses, pero que de ahí en más, aparentemente, le van a empezar a cobrar intereses. ¿Cómo se solucionaría ese inconveniente? ¿Aplicando los principios, si le llegasen a hacer el juicio? Y yo creo que el juicio, como ha dicho Roberto, ahora no le pueden iniciar porque no hay tribunales, pero ahí tiene varios argumentos para dilatar o suspender, que es la imposibilidad de pagar por el aislamiento social, por la falta de trabajo. Es decir, ahí hay un combo, el abuso del derecho y la buena fe, que le irían pretender que se cumpla a rajatabla el contrato. Se ponen en duro, pero yo creo que piensan la cuerda para lograr lo más posible. Estimo y Roca tiene un abogado piola que convence a su cliente y tiene que decir, mira, sentémonos y charlemos porque la cosa está, el principio de que vamos a perder todos, ¿no? Un poquito el horno no está para bollo. Bien. No, claro. Bien. Bueno, muchas gracias, doctor. Perfecto. Doctor Bossi, ¿seguimos? Seguimos con Jorge Cortés. Hola. Ahí tiene el audio, Jorge. Ahí está Jorge Cortés. Te escuchamos, Jorge. Bueno, estimado profesor Manuel Cornet, he tenido el lujo de tenerlo y conocerlo personalmente. Al doctor Roberto, excelente disertación. Estoy en un caso de desalojo. Un juicio que se ha detenido por un acuerdo que se estaba cumpliendo. En este momento, antes de presentarlo a tribunales, se nos viene la cuarentena. Varían las condiciones de pago. En este caso, ¿debemos renegociar a la vuelta? Y sí, porque si se le han alterado los plazos de pago y no puede pagar en los plazos convenidos, tienen que renegociar la forma que se puede pagar, y está todo, como ha dicho Roberto, condicionado a cuándo se levanta la cuarentena, porque no puede desplazarse, no puede salir. Supongamos que tuviese dólares en la caja de seguridad o en algún lado, no los puede ir a buscar, entonces está complicado el tema. Sí, exactamente, son las mismas condiciones. Aquí los abogados mediadores o los centros de mediación van a tener que, en la post-cuarentena, van a tener que cumplir un rol fundamental, ¿no? Así es. Bien, muy claro, gracias. Bueno, Oscar Caballero. ¿Te escuchamos, Oscar? Hola. Hola. Oscar. Sí, ¿se escucha ahí? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Muy interesante la charla. Yo tenía una consulta específica con el tema cheques. El giro comercial de las empresas, bueno, tengo algunos clientes que, dado esta suspensión, digamos, de lo que es la operación o el giro comercial normal, ha devenido en la falta de ingresos. Esa falta de ingresos ha hecho que, bueno, tengan cheques rebotados de todos los colores. La pregunta sería que si se ve algún viso de solución, porque que no sea el concurso preventivo de la empresa, digamos, ¿no? Yo estoy dudando y, bueno, por ahí me interesaría saber la opinión de los doctores. Bueno, ahí hay una fiesta de cheques rebotados. Ahí te dejo un minutito más. Hay una fiesta de cheques rebotados. Y ahí es donde tal vez, yo hablaba de las soluciones generales. Yo no sé si el Banco Central, por supuesto, no puede haber sanciones por cheques rebotados, ¿cierto? Pero además, yo no sé si el Banco Central no tendría que decir, bueno, todos los cheques se transforman en un cheque a fecha. O sea, todos los cheques se prorrogan 30 días de su presentación, o si era un cheque a fecha, a partir de la fecha del vencimiento. Es decir, darle un plazo de gracia al que liberó el cheque para que tenga tiempo de ir a cubrirlo, me parece. Perdón, después te paso la palabra. Una cosita. Ojo que los plazos de prescripción están corriendo. Y la prescripción ahora, en la general, son 3 años. Entonces,
ante el riesgo de que un plazo de prescripción se nos esté viniendo, estar atento para por lo menos enviar una carta documento, el correo tengo entendido que está funcionando, una carta documento para suspender por lo menos por 6 meses el plazo. Ahora, suponiendo que volvemos de la cuarentena, y viene un cliente y dice, doctor, me chocaron el auto. ¿Cuánto hace que te lo chocaron? Y se cumplieron los 3 años cuando estábamos en la cuarentena, y está prescrito. Está prescrito, hermano, ya está, pasaron los 3 años. No, un momento. Sería un caso de laboratorio, que ahora cuando vuelva a dar, estamos dando clases por este sistema, pero a los alumnos a partir de ahora, cuando le doy un ejemplo de dispensa de la prescripción, o sea, la prescripción se cumplió, ya está, no, señor juez. El ejemplo que dábamos antes era, lo tuvieron secuestrado en el medio de la selva, un grupo comando, bueno, el día que lo liberaron, vino, hizo valer sus derechos, el juez lo dispensa de la prescripción. Yo creo que, terminada la cuarentena, aquellos a los cuales se hayan quedado dormidos y se les haya prescrito algún derecho, podrán ir por el camino de la dispensa de la prescripción. Perdóname que metí eso porque un tema me parece importante, que lo quería meter. No, estoy totalmente de acuerdo con vos y es un ejemplo claro de la dispensa porque yo no he podido demandar, no he podido constituir, porque no he podido ir a lo del abogado, no, es como decir, por ley yo estoy recluido, no puedo salir, es decir, y además estaban cerrados tribunales, o sea que no hay ni, es un caso, pero claro. Ahora vamos a tener ejemplo cuando demos clase de prescripción, ¿viste? Un ejemplo claro. Es un ejemplo, pero perfecto. Porque a veces, como vos decís, los alumnos dicen, bueno, pero estaba en la selva o estaba preso. No, este es un ejemplo, pero puntual de dispensa de la prescripción que tiene que caminar. Tal cual. Sí, ahí uno habla de una circular del Banco Central, vi que me apareció un cartelito, porque yo no estoy familiarizado con todas estas cosas. Claro, una circular tal vez del Banco Central que diga, bueno, producimos una suspensión del plazo de pago de cheques, o sea, todo cheque que se presenta tienen 15 días para cubrirlo o para lo que sea, como decís vos. Yo lo pensaba pagar, yo tenía unos dólares encanutados, lo iba a buscar, lo iba a vender en la cueva, ¿no? O mejor dicho, todo en el mercado oficial, por supuesto, y con eso iba a pagar, lo iba a depositar al banco. Ahora no puedo salir a la calle. Bueno, entonces, el Banco Central creo que... Pero bueno, el Banco Central que tenía que haber previsto que los jubilados no estén amontonados contagiando el coronavirus, ¿no? Bueno, evacúa esa consulta, continuamos con Fernanda Faustini. Martín, vos sos un maestro manejando esto, ¿no? Y es que le agarra la mano, no nos queda otro, Roberto. A Zoom, yo creo que antes de la pandemia no lo conocía ni su creador. Yo no sabía lo que era. Ahora lo conocemos todos. De la cátedra me dijo, che, podemos dar clase con Zoom, qué sé yo. Bueno, ya un mes estamos con esto y digo, no piso más la facultad. Va a estar duro volver, ¿eh? Traje de baño, Roberto, te aviso. Desde el jardín de clase. Claro. ¿Qué preguntaba uno? Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Faustini. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Bueno, mi pregunta puntualmente apunta al tema de los viajes, al tema de los vuelos. Es un caso puntual que me han consultado sobre la empresa Flybondi. Lo que ocurrió es que era un viaje programado para el 26 de marzo. Obviamente el viaje no se pudo realizar por toda esta cuestión del aislamiento, y se hace el reclamo correspondiente a través vía mail, ¿no? Y la empresa Flybondi lo que contesta es que, digamos, lo que hace es guardar el pasaje por un año, pero en realidad ni siquiera se va a tener la disponibilidad por un año, y también el costo del pasaje va a quedar dentro, digamos, de lo que es el sistema, digamos, de viajes que tiene Flybondi para poder usarlo en pasajes posteriores. Sin, obviamente, en el caso de que más adelante se quiera viajar, sin respetar el precio que se contrajo, que se contrató en un principio. Entonces mi pregunta puntual es, o sea, lo que quiere el cliente es que Flybondi le devuelva el dinero. Bien, en principio, yo ahora no tengo presente bien el texto de la resolución 131 del Ministerio de Turismo, pero deberían devolverlo. Lo que pasa es que la resolución, yo no me acuerdo si habla de las empresas aeronáuticas también. De todas maneras, hay un tema de lo que hablamos hoy, de imposibilidad de cumplimiento, en donde el contrato se tiene que resolver. Les recomiendo, en el diario La Ley de ayer, martes 22
miércoles 22, el diario de ayer, salió todos artículos dedicados al coronavirus, a la cuarentena y a los contratos, y hay uno específicamente muy completo, yo lo leí medio a las apuradas, medio por arriba, sobre contrato de turismo, o sea que te puede ser interesante. Sí, y para los de Walter Krieger, que menciona que... No, el de Walter Krieger... anterior, el de Walter Krieger. Anterior. Que le tienen que devolver la seña, pero no íntegro, sino que podría algunas pérdidas que haya hecho la empresa para no estar tan damnificado. Acá tengo el ejemplar de la ley. Lo tengo en vista previa. ¿Se puede subir acá al chat este? Sí, lo podemos poner como compartir pantalla, a ver. Sí, doctor. Compartiendo su pantalla. Si vos, Roberto, compartís tu pantalla, lo podemos ver. A ver, ¿tengo que ir a Zoom? Tenés que ir a Zoom a la aplicación y abajo al medio tenés un ítem que dice compartir pantalla. Ah, tenés razón. Y me sale desktop, pizarra, iPhone. Pantalla, elegir pantalla. No pizarra, ahí está, doctor. pantalla. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Perfecto. Y ya. Si lo quiero subir o bajar. En su computadora. Trabaje su computadora como si fuera normal. Exacto. Con las flechas puede subir y bajar. No. Porque tengo miedo de salir de acá. Si yo salgo con las flechas o con el mouse, cliquea el mouse en la página y puede empezar a subir y bajar. No, pero vos sabés que lo y ahora hago, con las flechas. Ves que lo hago y no con las flechitas de... Ahora con las flechitas del teclado, doctor. ¿Qué lo estamos ahí, viendo? ahí está funcionando, ahí está bajando. Se ve que me responde medio tarde, pero responde, ¿ves? Fíjate que tiene, por ejemplo, contratos turísticos, COVID. No, yo lo que decía era subirlo, porque es un ejemplar de la ley muy bueno, donde hay varios trabajos. Fíjate. Con esto. Es medio, no, claro, anda, lo que pasa es que es muy lento. Bueno, después me lo pasás, Roberto, y lo compartimos con el Colegio de Abogados. Fíjate, los contratos frente a la pandemia de Julito Rivera, Graciela Medina, también tiene ahí mismo publicado. Bueno, yo después te lo paso al archivo. Dale. Pero justamente es el ejemplar de la ley. Y lo que les quería decir. ¿Y ahora cómo salgo? Walter Krieger. Ahí está, lo que les quería decir que la editorial La Ley ha permitido el acceso a todas sus publicaciones de manera gratuita. Se pueden ver la última revista, por ejemplo, de daños, la última revista de esto, la última revista de aquello, y se pueden ir viendo los últimos 5 ejemplares del diario La Ley, ¿no es cierto? Y obviamente los ejemplares de todos los días. Y todos los días vienen saliendo publicados el diario La Ley cuestiones relativas a... Coronavirus. Coronavirus, llamémoslo, ¿no? Después, si querés, te paso el link. Ayer, en otra charla que estaba dando, ayer o anteayer, no me acuerdo, hubo uno que subió el link justamente en el chat, el link ese de La Ley, que ustedes entonces lo tienen en su computadora y todos los días en clic ahí y le aparecen todas las publicaciones de La Ley en donde se están publicando todas cuestiones de actualidad. O sea, todos los días es imperdible. Porque todos los días la pandemia gratis. ¿Eh? Mientras dure la pandemia gratis para todos los abogados. La pandemia sí, gratis. El otro día, por ejemplo, salió todo derecho laboral y pandemia. Otro sobre violencia familiar y pandemia. Otro sobre derecho de familia, el tema de los hijos, la visita, todo eso. Bueno, la verdad que está muy piola. Después habría que buscar el mail. Está, doctor Vázquez, ¿está subido eso en la página del Colegio de Abogados de Córdoba? Está compartido porque Thomson Reuters nos mandó, ni bien hizo público eso, nos mandó y nosotros lo compartimos en las redes del colegio y en la página del colegio puntualmente están los links. Así que a todos busquen los links esos, están para que puedan acceder gratuitamente. Genial iniciativa, muy bueno eso. Perfecto. Porque todo lo que publican es todo de suma, es para imprimirlos en papel y tenerlos guardaditos para cuando volvamos a tribunales. Bueno, Roberto, si te parece, y Manuel, continuamos. Me figuran 3 personas más que han hecho preguntas. Seguiría Mauro Vitosi. Mauro, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, sí, ¿se escucha?
Sí, sí, te Para escuchamos, Mauro. glaciar, Mauro, no se puede viajar. ¿Qué tal? Mauro. Buenas noches. Es para engañar a la gente. Bueno, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué pasa con los acuerdos que se han firmado antes de que pase todo esto y que la fecha donde se tenían que cumplimentar no estaba atado a días hábiles, o sea, eran días corridos y era dar una suma de dinero, o sea, por ejemplo, con una compañía de seguro? Y justamente una compañía de seguro, creo que en el caso puntual, teniendo en cuenta el principio de la buena fe y todo, no es de las empresas que se está viendo más afectada por todo esto hoy y no están cumpliendo con la obligación. O sea, si bien hay un principio y habría una renegociación y una espera por parte de los actores, ¿cómo se podría resolver esta situación? Porque... Sí. Mira, el tema es complejo. Ayer yo soy abogado de empresas de seguro, fundamentalmente, y RT. Y ya ahí tenés una distinción. Si es una empresa de seguro o si es una RT. ¿Por qué? Porque si es un tema laboral, vos sabés que el pago en materia laboral tiene que ser vía judicial. Yo no puedo que el trabajador venga, toma, te pago, firmame este papelito. No. Por la tutela que hay hacia el trabajador, etc. Con lo cual, tienen que estar funcionando tribunales. Los plazos en tribunales están suspendidos. Hay una feria extraordinaria, motivo por el cual el plazo ese para pagar está suspendido en materia laboral. La duda es qué pasa en un convenio privado. Si el convenio privado, hoy en día estamos habilitados, incluso acá en Santa Fe, ¿no?, a celebrar convenios, homologarlos y cumplirlos. Pero suponete que el convenio era anterior, se firmó en febrero, en Carnaval, cuando todavía no estábamos en este tema, pero la fecha de pago era ahora, en medio de la cuarentena. ¿Qué pasa? Es un plazo procesal, es un plazo... hay imposibilidad de cumplimiento, pareciera que hay una imposibilidad transitoria de cumplimiento, porque las empresas de seguro, uno de los problemas que tienen también es que, yo lo vivo a diario, no pueden hacer pago porque no tienen el que estaba encargado del pago, está con coronavirus en el internado, las hipótesis que se pueden presentar son muchísimas, ¿no? Bueno. La respuesta que dan es que están suspendidos los plazos. O sea, por eso decía, es como que hay una suspensión general de plazos globalizada, ¿no? O de hecho, Bueno, de facto. Muchas gracias, Roberto. Manuel, ¿vos querés agregar algo o continuamos con el siguiente colega? No, continuemos, Juan. Bueno, Sabrina Mauro, claro que Rivero. estoy pensando en voz alta, ¿no? O sea que... Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí. Bueno. Gracias. Hola, Sabrina, ¿nos escuchás? Bueno, ya no me figura más Sabrina acá como que hubiese levantado la mano, así que seguimos con el doctor Gerardo Viramonte. Ahí está Sabrina, me parece. Buenas noches. Hola, Gerardo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarles sobre los plazos de caducidad de instancia. ¿Están suspendidos o siguen corriendo durante la cuarentena? Yo creo que si bien los plazos de caducidad corren, ¿no es cierto?, cuando hay suspensiones de plazo, etcétera, un poquito en base a lo que cuando empezaba la charla que hablaba del principio de menor restricción de derechos, en donde ya directamente hay una imposibilidad de concurrir a tribunales, no puede ir a tribunales. Pareciera que los plazos de caducidad, pareciera, y estoy pensando en voz alta, estarían suspendidos, ¿no? Pienso en voz alta, repito, porque esto no es una Sí, yo coincido con vos, Roberto, porque la clave es que si yo no puedo ejercer el derecho, ¿cómo me va a estar corriendo el plazo de caducidad? Esto es similar al tema de la prescripción. Si bien no hay una dispensa de la caducidad, pero el sentido común te dice que sí. Y la justicia, sin ninguna duda, Gerardo, yo creo, pero no hay una norma que así lo establezca. Ahí Pero los el sentido tribunales común superiores, dice que sí. ahí los tribunales superiores, por lo menos los que yo sé, Corte Nacional y Corte Provincia de Santa Fe, cuando dictan la acordada suspendiendo, tenían que haber dicho, haciendo la aclaración de que esta suspensión alcanza las caducidades de plazo que están corriendo, para evitar cualquier duda. Ahora, si no lo dijo y surge la duda, ¿cómo la vamos a resolver? A mi criterio, en base al principio de menor restricción de derechos.
Es que en el decreto de necesidad y urgencia de los alquileres y eso, no está clara la distinción entre caducidad y prescripción. El legislador es oscuro en el tema. Bueno, perfecto. Sabrina, no sé si estás ahí con el Había audio vuelto. encendido. Ahí está. Hola. Ahí está. ¿Me escuchan ahí? Ahí sí te escuchamos. Sí, ahora sí, Sabrina. ¿Sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, Roberto lo conozco porque en el 2010 trabajé en su estudio, así que yo soy de Rosario y hace unos años que vivo acá en Córdoba. Bueno, mi pregunta, en realidad tengo dos, me tomo el atrevimiento de hacer las dos. Una es qué pasa con el tema de las cuotas de los colegios, para ver si realmente deberían cobrarse la cuota entera como están cobrando en muchos colegios. Y la otra es en cuanto a las agencias de viajes. En un caso puntual, por ejemplo, si yo contrato un viaje hoy para, no sé, abril del año que viene, ¿estaría en posibilidad la agencia de poner una cláusula en la que puedan aumentarme el valor de las cuotas, dependiendo, esto que estamos así como muy, que el dólar sube constantemente todos los días, si sería válida la integración de una cláusula así en el contrato de viaje, ¿no? No sé si con respecto a los colegios, con respecto a los colegios, ojo porque es un tema delicado, porque en general en la educación, igual que en la universidad, las maestras, hasta las maestras de jardín, están dando y haciendo trabajar a los niños en su casa, porque tengo el caso de una clienta mía, que la directora del jardín la retó, porque dice, usted es una madre que no colabora. Y además el colegio está pagando a los profesores, a las maestras, como si estuviesen dando clases y les exige que trabajen a distancia. O sea que la suspensión de las cuotas me parece que no, sería injusto porque el colegio tiene que funcionar y los ingresos del colegio para pagar gastos, los impuestos podrán no pagarlo, pero a los profesores los sueldos son de lo que pagan, la cuota que pagan los alumnos. Sí, podrá haber una reducción, o sea, es un tema delicado, porque no se le puede bajar el sueldo a los docentes. Los docentes en su inmensa mayoría tienen sueldos bajos y viven de eso, o sea que es un vulnerable el docente, y el colegio no es una empresa que venda lingotes de oro, es decir, los ingresos son en función del alumnado. Es tema complicado, lo que sí tiene derecho el alumno es que se le brinde la educación a distancia con las nuevas tecnologías. Sí, en algunos casos yo he escuchado que se hace a lo mejor una disminución en base a algunas prestaciones que no se dan. Por ejemplo, los que tienen, ni hablar los que tienen comedor, que tienen enseñanza doble turno, y los chicos comen en el colegio, obviamente que la parte de comida no se podrá cobrar, y eso también es todo, juega a un poco de negociación, ¿no? Lo que dice Manuel es muy cierto. El colegio tiene que seguir pagando todo, el alquiler, los maestros, los sueldos. Bueno, yo el estudio jurídico mío somos más de 30. Y yo estoy pagando todo, ¿no? El alquiler, a los colegas, el personal que está en relación de dependencia. Y el estudio nuevo no entra un peso, lo que entra es lo facturado con anterioridad. Pero de los próximos 2 o 3 meses no entra nada. Bueno, acá quedan 2 preguntas pendientes, una de Jorge Cortés y de Marina Fernanda Contreras. Jorge, te escuchamos. Hola, hola. Si me escuchan, hola. Sí, te ¿Hola? escuchamos, Jorge. Sí, te escuchamos. Bueno, sí, específicamente recién ahí Roberto aclaraba en el tema del Banco Central de la República Argentina, yo fui el que le agregué ahí en el chat el tema de una resolución, porque tengo un caso que han llegado acá por el estudio, que es el tema del recupero de los cheques. Hay gente que ha pagado, ha girado los cheques, que son de tercero, y el clearing no se los devuelve. Hay un principio de renegociación con algunos clientes que quieren recuperar esos cheques, entregarle el valor en efectivo para no provocar un déficit dentro de las empresas que se subcontratan. Obviamente que estamos necesitando una resolución interna del Banco Central de la República Argentina que le ponga un freno a esto de que el interclearing provincial no envían los cheques y tampoco reenvían para poder hacer las devoluciones. A esto refería. ¿Qué podemos hacer ahí en forma concreta?
y hacerle un reclamo al banco de que le devuelvan los cheques, porque no tiene motivo para retenérselos. Estaba pensando por el lado del 1710, ¿no? Del 1710, acción preventiva. Estaba pensando, por eso me quedé callado, pensando por ese lado, ¿no? Porque Bien. si no, le están causando un perjuicio y gratuitamente, imposibilitándole recuperar los documentos, los cheques. Claro. Yo lo correría por el lado de la acción preventiva, invocando que es una cuestión de suma urgencia, que no admite dilación, etcétera, etcétera, que son los motivos por los cuales la Corte ha habilitado que los tribunales atiendan. Bueno, muchas gracias, doctores. Continuamos con Marina Fernanda Contreras. Hola, sí, buenas tardes a todos. Primero que nada, aprovechar de saludarlos. En particular al doctor Cornet, un placer verlo, un placer escucharlo, realmente una de las personas que hizo que... Disculpa, Marina, se te escucha con retorno. Sí. Puedes bajar el audio. Baja el sí. parlante que tengas por el que estés escuchando. Ahí, ¿se escucha mejor? Ahí está mejor. Ahí sí, está mejor, sí. Bueno, eran los saludos al doctor Cornet. Al doctor Vázquez Ferreira no lo conozco, pero es un placer escucharlo también. La pregunta concreta apunta a si tienen, si han escuchado, si se viene escudriñando, por decirlo de alguna manera, el tema de plantear la teoría de imprevisión respecto a los créditos UVA en general, ¿no es cierto? Tanto en materia automotriz como en materia hipotecaria. Realmente es una situación que en mi caso son las que mayores consultas presentan, de antes incluso del día de hoy, sino que ni bien empezó la pandemia. Y aparte con el disparador del dólar, ¿no es cierto? Eso por un lado, y segundo, ¿habrá alguna posibilidad, hay alguna especie de caducidad, por no decir la palabra prescripción, para el ejercicio de este tipo de acciones, digamos? Y se ha dejado de pagar, cada adquirente, cada caso es cada caso. Tendrá que hacer un reclamo o plantearlo por qué es que se le ha disparado la cuota, cuál es la situación de cada adquirente, porque no son todos casos cajonarios, sino que en función de cada cual, usted ha visto que en los círculos cerrados, antes de la pandemia, ya con respecto a los círculos cerrados de automóviles, se ha hecho lugar a medidas cautelares que han congelado la cuota. Acá lo que no se puede es pretender no pagar, sino, digamos, hasta dónde le ajusta el zapato, cuáles son las posibilidades, cómo se ha alterado su capacidad de pago en función del encarecimiento del dólar, de la cuota y como contrapartida la baja de sus ingresos o la falta de ingresos, o sea que dependerá de cada cual. Ahí hay un reajuste, eso es lo que claramente es el reajuste equitativo en función, porque esto me hace acordar cuando en la época de la superinflación, que los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera. Entonces siempre se disparaban e iban a una velocidad crucero que los ingresos no lo podían darle alcance. Por eso habrá que plantearlo. Ahí yo creo que hay alguna resolución de los decretos, de la resolución del decreto de necesidad de urgencia, que ha establecido un congelamiento de los créditos UVA, creo que al mes de marzo. Pero si ya el mes de marzo está mal, yo creo que no tiene un plazo de caducidad, salvo lo que diga el Código Civil, no conozco el contrato, pero hacia la buena fe no dejarse estar, no cruzarse el brazo y esperar que venga la tormenta. Sí, hubo varias resoluciones judiciales a raíz de acciones promovidas por asociaciones de consumidores, antes ya de la cuarentena, ¿no? Habría que rastrearlas, tuvieron estado público, y si no, me parece que la primera herramienta que me viene a la cabeza es la teoría de imprevisión. Bueno. Y derecho. Bueno, continuamos con Claudio Tombesi. Claudio, te escuchamos. Hola, ¿ahí sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, bueno, saludarlos, felicitarlos por la convocatoria, la verdad que una linda clase, una linda charla.
La pregunta concreta mía es sobre una consulta que me ha llegado de un cliente que quedó varado con esto de la cuarentena en el extranjero y bueno, tuvo que acarrear con los gastos tanto de estadía, gastos de alimentos y demás, y además contratar una nueva aerolínea para poder regresar al país cuando pudieron regresar. La pregunta concreta, o las dos preguntas concretas serían, si podrá reclamar estos gastos que ha tenido, extraordinarios obviamente, y a quién, si es esta empresa de turismo que le vendió el viaje, o al Estado, o veo ahí alguna otra posibilidad de a quién reclamar. Esa es concretamente la pregunta. Yo creo que no está legitimado para reclamarle a la empresa de turismo porque es ajeno a la empresa de turismo. Ahí sí es caso fortuito, fuerza mayor, no estaba previsto, era impensable ello, pero tampoco al Estado. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? Esto es la mala suerte que tuvo el que viajó, que lo sorprendió afuera. Esto que es ajeno, no es responsabilidad del Estado argentino ni del Estado italiano, y mucho menos de la empresa de turismo que no ha podido dar cumplimiento porque le cancelaron los vuelos, le cerraron la frontera, y esto es realmente mala suerte, doctor, el de su cliente. Yo no veo a quién le puede reclamar o que tenga legitimación activa. ¿Y quién tiene legitimación pasiva? Sí, ¿Por qué el único causa? que más o menos podía tener cierta legitimación pasiva, hay que ver bien cómo ocurrieron los hechos, la plataforma fáctica, sería la empresa que tenía que traer de vuelta y no te trajo. Entonces, ver por qué no te trajo. Si realmente estamos frente a un caso fortuito de fuerza mayor, ¿no? Que imposibilitaba el cumplimiento del contrato. Entonces, si es así, el caso fortuito de fuerza mayor exime de responsabilidad, más allá de que tal vez sí, no tengo duda, le va a tener que reembolsar lo que hubiera pagado por el vuelo frustrado, ¿no? Bueno, perfecto. Vamos con la última pregunta para ir cerrando, porque ya nos estamos acercando a las 20 horas. Sí, tengo que ir al cine ahora con mi mujer y... No, yo le he invitado a cenar a la mía. Al Carlita, afuera. Claro, vas a sacar la mesa afuera, Manuel. Así es. Bueno, Mario Mangiante, te escuchamos. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Perfecto. Mario, te escuchamos, sí. Bueno, buenas tardes a todos. Quería felicitarlos y agradecerle al doctor Cornet y al doctor Vázquez Ferreira, siempre muy claros y muy concretos. Y mi consulta es la siguiente. Frente a la consulta de un consorcio de propietarios, de departamentos de alquiler, que entrarían todos dentro de lo que está contemplado en el DNU 320 del 2020, que en su artículo 4 dispone el congelamiento, que en realidad es más que un congelamiento, me parece que es un sinceramiento de lo que viene sucediendo hace mucho tiempo con el tema del pacto de los precios del alquiler durante la vigencia de un contrato. El problema que se plantea es que en la mayoría de los contratos forman parte del precio del alquiler, por ejemplo, las expensas. El consorcio con las expensas le paga, por ejemplo, al portero, paga los medios de seguridad. Eso estaría por el DNU congelado hasta octubre, hasta el 1 de octubre. Y a partir del 1 de octubre, los locatarios tendrían la posibilidad de abonarlo en 3 veces o en 6 veces. El tema es que las expensas, los gastos que tiene que pagar el consorcio por expensas, ya sea el sueldo del portero, limpieza, seguridad y demás, le han ido aumentando, mientras que los ingresos se le van reduciendo a raíz de este DNU. ¿Cómo se puede llegar a una solución en ese caso? No es así, doctor. Las expensas no están dentro del congelamiento. Las expensas se deben
a valor actual. Es decir, los otros ítems se deben. El decreto 320 lo que congela es el precio del alquiler, no las expensas y los otros ítems a cargo del locatario que se deben a valor actualizado. Lo que está congelado, y yo coincido con un artículo de Leiva Fernández, que dentro de todo ha sido bastante prudente, porque congela, pero después le da derecho al locador al cobro de esta diferencia entre lo que correspondía pagar y el dinero congelado. Es decir, no hay una pérdida para el locador, sino va a perder por estos meses, pero podrá recuperarlo en una de esas. Pero las expensas se deben a valor porque es como usted bien lo dice, es para pagar precios actualizados, que es la luz, el sueldo del portero, los gastos de ascensor, de agua, del consorcio. Sí, yo lo interpreto así. El tema es que ustedes al principio hablaron de la picardía de algunos, que dicen, no, yo no voy a pagar expensas a un mayor valor, por más que hayan aumentado, porque forman parte del precio de la locación según lo que está pactado. No. No es así. Usted lo dijo, una picardía. Una viveza. Bueno, está bien, doctor, no, está bien, me quedó claro que volvemos a lo que ustedes dijeron del 1710 y demás. Bueno, evacuada la consulta. Ya estaremos en condiciones de finalizar la reunión. No sé si Manuel, Roberto, quieren hacer algún agregado. No, simplemente agradecer la paciencia que han tenido los que nos han escuchado, y la verdad que ha sido muy grato, muy interesante y atinadas las preguntas, y bueno, esto como dijo Roberto al inicio, vamos a tener que seguir imaginando, esto como las palabras del presidente, esto es tan dinámico y cambiante que hay que estar atentos, y yo los felicito, no porque nos hayan escuchado a nosotros, sino porque el abogado que no estudia, cada día es menos abogado, como dicen los mandamientos del abogado, y en la Argentina, que es un país de tanta zozobra, hay que estudiar, reflexionar y pensar, y capaz que lo que hoy decimos, mañana, digamos, estábamos equivocados, hay que barajar de nuevo. Muchas gracias, Juan, un gran gusto, Roberto, haber compartido contigo, y saludo a todos, y agradezco todos los saludos que nos han enviado. Bueno, igualmente yo, mi agradecimiento y felicitación al Colegio de Abogados de Córdoba, la docta y Altagracia, Juan Martín, que fue quien me convocó, Manuel, repetiremos esa picadita con cerveza allá en Altagracia. Y bueno, a cuidarse, muchas gracias por todo, muchas gracias por la atención, y acá esto ayuda a que todos podamos pensar un poquito en voz alta. Cuídense, que los quiero volver a ver a todos. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias nuevamente al Colegio de Abogados de Córdoba y a la Delegación Altagracia, que pudieron hacer posible esta excelente conferencia con dos grandes juristas. Y bueno, y la recomendación, yo creo que tenemos que tener todos los colegas, es que ahora más que nunca tenemos que recurrir a los métodos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje, porque no fuimos formados solamente para litigar, sino para negociar y mediar y aconsejar a nuestros clientes de esa manera. Entonces yo creo que Roberto y Manuel van a coincidir en eso, y siempre apelando a la buena fe, por supuesto, a la buena fe contractual, que debe estar siempre presente. Tal cual. Principio de buena fe, de no abuso de derecho, de solidaridad, de esfuerzo compartido. Exactamente. Grandes Todos los concurrentes, y bueno, vamos a barajar la posibilidad de hacer una segunda conferencia. Ya vamos a ver si es posible. Muchísimas gracias a todos. Seguro que sí. Y Un aplauso. Muchísimas gracias, Roberto. Siempre con buena predisposición. Y bueno, un saludo a todos. Que descansen. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Un cordial saludo a todos. Hola, doctor.